admirar a un asesino. Yo fui admirador de un asesino y esa ha sido mi mayor estupidez. Verlos como estrellas, apreciar con asombro sus actos y creer que podría ser como ellos. Ahora, siempre que me levanto de la cama siento un enorme desprecio hacia mí mismo, y si me permiten hablar sobre las aberraciones que hice, probablemente comprenderán el porqué. Desde ya, les pido que sean libres de odiarme, pues reconozco que eso es lo que me merezco. En esta época más que en cualquier otra, es fácil tener acceso al contenido violento, como videos gore, la Deep Web y los perfiles de reconocidos asesinos en serie. De ellos hemos visto no solo documentales sino películas, series con grandes actuaciones y hasta canciones. El problema, ahora que lo comprendo desde otra perspectiva, es que se supone que estas producciones son hechas para invitar a la reflexión. Sin embargo, una gran parte del público ha decidido tomárselo a modo de un circo de admiración hacia los mismos asesinos. A nadie parece importarle en verdad las víctimas y sus nombres, pero lo que sí sabemos bien es la biografía del asesino, qué autos compraba y qué pupilentes utilizaba. Esto ha hecho preguntarse a muchos, si tú fueras familiar de una de las víctimas, ¿te gustaría que hicieran contenido con el rostro de su asesino? Maldición. Ojalá hubiese comprendido todo lo anterior a tiempo. Hablando de mí y de la basura de ser humano que era hace un año, lo primero que debo confesar es que era de esa clase de personas que veía a los asesinos de la vida real con cierta admiración. La posición económica de mis padres me permitía tener una cantidad obscena de tiempo libre. Como papá ganaba de 60 a 70 mil pesos mensuales, el preocuparme por conseguir un trabajo a mis 20 años era algo opcional, yo era lo que se le conoce como un junior. Con tantos meses libres por delante, me dediqué a investigar sobre homicidios y consumir cualquier producción que tuviera que ver con muertes violentas. Al principio creí que lo hacía por interés al tema, mas, sin darme cuenta de ello, el interés se deformó en una trastornada admiración. No admiraba a esos psicópatas porque estuvieran de moda, los llegué a admirar porque me parecían las personas de más poder y frialdad entre nosotros. Uno investiga sobre los casos más famosos, y ninguno parece haber tenido miedo a algo, ni siquiera a la misma ley. Pensaba que, si el mundo fuese una selva, entonces ellos eran nuestros mayores depredadores. A la par en que crecía mi fascinación por los psicópatas de la vida real, en Netflix se estrenó la serie de Jack Bauer, uno de los asesinos más temidos de su época. Su historia ya me la sabía al derecho y al revés, mas, aún con ello, quise empezar a verla por el mismo gusto del que hablé antes. En menos de una semana desde su estreno, el caso de Jack se volvió una tendencia. Hace casi 30 años, la figura de Jack Bauer fue motivo de escándalo y conmoción en los Estados Unidos. El hombre era un despiadado caníbal, creador de torturas que solo a una mente demasiado enferma se le podrían ocurrir. El tipo hizo de su propia casa una fosa común con los cadáveres putrefactos de sus víctimas. A diferencia de toda esa conmoción que se vivió en el momento de su captura, en 2023 la gente empezó a convertir a este hombre como una clase de moda. Muchos aseguraban identificarse con él, e incluso subían fotografías a internet copiándole su forma de vestir. En medio de la extraña fiebre que se estaba teniendo por Jack Bauer, familiares de las víctimas anunciaron que iban a subastar pertenencias del mismo asesino en apoyo a los estragos que continuaban sufriendo. Portándome como un miserable, tomé todo el dinero que tenía ahorrado de lo que me daba mi padre y viajé hacia Estados Unidos, con la única finalidad de obtener alguna de estas pertenencias. Desde luego, no estaba allí porque en verdad quisiera apoyar a alguien, fui a esa subasta porque sabía que los nuevos fanáticos de Jack iban a ser los primeros en abalanzarse y sentía la necesidad de no quedarme atrás. Un mes antes de aquella subasta, habían llevado al mismo lugar pertenencias de los Rolling Stones, con cosas como ropa, guitarras e incluso mechones de cabello.
El hecho de que hicieran algo tan parecido con las cosas de este asesino hacía que muchos lo viéramos del mismo modo en que se toma a una estrella de la música. A punto de quedarme en ceros, logré hacerme acreedor de una de las camisas que Beckert más utilizaba. Esta llevaba escrita la palabra homicida a base de tinta indeleble y de color rojo, ya que él mismo se encargó de escribirla a pocos meses de ser capturado y asesinado en la cárcel. En cuanto volví a casa, la empecé a presumir con mis amigos y también en redes. A mis padres esto no les agradó en lo absoluto, y me rogaban que no la utilizara estando en casa, ya que a mamá le causaba mucha incomodidad pensar en las cosas que Jack hizo portando tal ropa. A excepción de la casa, salía a cualquier parte con la camisa de homicida puesta, pues quería darme una pequeña idea de cómo se pudo sentir estar en su lugar. Además, de una forma inexplicable, usar la ropa de un asesino me causaba la ilusión de ser alguien más fuerte y diferente a los otros. Recuerdo que en la calle hubo quienes me miraban con odio y otros que hasta pidieron sacarse un par de fotos conmigo, cosa que nunca antes me había ocurrido. Después de estar usando la camisa de Jack durante 3 días consecutivos, empecé a tener cierto malestar en la piel. No se trataba de comezón o de ardor, eran más como punzadas en distintas partes del torso, casi pequeñas apuñaladas. A pesar de la incomodidad, no hubo día en que me la quisiera quitar, ni siquiera para lavarla. Con motivo del Día de Niños, mis padres quisieron organizar una fiesta que tendría de todo, menos niños. Por lo que entendí, en casa planeaban hacer una fiesta así con decoraciones infantiles para recordar al niño interior, pero la finalidad era recibir a puros adultos para que se alcoholizaran. En las ridículas invitaciones, mamá puso como sugerencia a los invitados que fueran disfrazados de algún personaje infantil que les gustara. En lo personal, me pareció la idea más tonta, aún así tenía en planes estar allí, porque muchos de mis amigos se harían presentes por el alcohol gratis. El 30 de abril, por fin Día del Niño, antes de ir a la fiesta pasé a recoger un disfraz que dejé encargado, y después me dirigí a casa de una maquillista para quedar idéntico al personaje que escogí. En respuesta a la tonta temática infantil que escogieron mis padres, decidí que llegaría a la casa disfrazado de John Wayne Gacy, alias Pogo el payaso. De alguna u otra forma, se podía decir que fue un personaje bastante relacionado con los niños, y de seguro al verme tomar su papel, los invitados de la fiesta llegarían a comprender cuál era mi verdadera opinión en cuanto a su celebración ridícula. Por algo el Día del Niño se llamaba así, y no Día del Adulto. Luego de comprarle a un vendedor de globos todo lo que tenía, me fui directo a la casa. Aunque ahora mi apariencia era la de otro asesino, todavía llevaba puesta la camisa de Jack, esta vez debajo del traje de payaso. Al verme llegar con el disfraz de aquel asesino de menores, a nadie en la fiesta pareció causarle gracia a un inicio. Sentado en la sala estaba mi padre, personificado como el Chapulín Colorado. En cuanto me vio, me pidió que por favor me fuera a disfrazar de algo más, o que por lo menos me retirara el maquillaje. Antes de levantarse y dejarme de hablar por el enojo, dijo: «Creo que estás llevando bastante lejos tu fascinación por los asesinos». Sin importarme sus críticas, me puse a tomar con mis amigos. No sabía en dónde se encontraba mi madre, pero era algo que no me importaba. Probablemente mi padre ya había ido con ella para quejarse de mí. Cerca de las 7 de la noche, uno de mis amigos se atrevió a sacar unas pastillas que nos aseguró que nos harían llevar la diversión de la fiesta a otro nivel. Sin considerarlo tanto, fui de los primeros en querer probar, además del alcohol que ya llevaba encima. A mitad de los efectos de esa cosa, me empecé a sentir muy alterado, actuando un poco más agresivo de lo normal. Junto con esto, en el pecho regresaron las molestas punzadas en la piel, con la nueva y desagradable sensación de estar siendo cortado por alguien más. Confundido por el malestar, subí hasta uno de los baños para quitarme parte del disfraz y ver en el espejo si algo importante me estaba pasando. Recuerdo que mi vista se tornó ligeramente borrosa y la ansiedad empeoró.
Al ver en qué condición se hallaba mi piel, descubrí que tenía muchas cortadas en el pecho, abdomen y espalda. Se veía como si hubiesen sido hechas con un cuchillo de gran grosor. Por unos minutos permanecí enredado en la confusión. Lo único que podía sonar algo lógico para explicar las repentinas cortadas que aparecieron era el hecho de estar usando la camisa de Jack, solo que no comprendía en qué forma esto era capaz de causarme daño. Después de confirmar que algo anormal me causaba heridas, salí del baño más confundido que antes. De pura casualidad, noté la puerta de mi cuarto abierta. Como yo recordaba que la dejé cerrada, me apresuré a ir allá, molesto con la idea de encontrar a alguien adentro. Tan pronto como entré, vi a una mujer de vestido y máscara de pájaro revisando mis cosas. Por el volumen de la música, esta no se dio cuenta de mi presencia. No sé en qué manera explicar lo que me pasó después. De pronto, fue como si un arranque tomara control de mis acciones. En un instante, dejé de razonar bien y de pensar en lo que me rodeaba para actuar como un hombre casi poseído. De espaldas a la persona que ahora revisaba mi cuarto, cerré la puerta con discreción y puse seguro. Aún sin que ésta volteara, de una mochila saqué una navaja que hace algún tiempo conseguí para defensa personal y en menos de 5 segundos, la comencé a atacar desde la espalda. Sus gritos fueron ahogados por la música de abajo y debido a que no me pude detener, esta cayó débil e inmóvil en el piso. Ya estaba muerta. Quizás, de no ser por lo que consumí, en conjunto con el uso de la camisa, habría actuado de otra manera. Pero, mi mente ya no parecía seguir conmigo. No era la misma persona de hace años. Sin darme cuenta de la magnitud de mis acciones, volteé el cuerpo de esa persona como si de cualquier objeto se tratara y procedí a quitarle la horrible máscara que llevaba de Mafafa Mosquito, personaje del viejo show de la televisión llamado Burbujas. Al quitarla de su rostro, quedé horrorizado y de la impresión recuerdo que incluso estuve a punto de vomitar. La persona a la que recién asesiné actuando como una vil bestia era mi propia madre. Luego de aventar la navaja tan lejos como pude, me fue imposible contener el llanto y el conjunto de sensaciones aberrantes por las que atravesaba. Tal y como dije antes, en ese momento fue como perder la capacidad de pensar y quedé a merced de mis enfermos impulsos. Antes de la fiesta, mi madre en ningún momento nos quiso decir de que se disfrazaría, porque quería guardarlo como una sorpresa y temía que otros le copiaran. Al ver su disfraz manchado de sangre, sufrí un ataque de paranoia. En lugar de pensar en qué era lo mejor para ella, actué en base al horror, y lo único que se me ocurrió hacer fue llevar su cuerpo hacia otra parte de la casa que no fuera mi cuarto, ya que pronto se podía manchar mi alfombra. Sin darme tiempo a asimilar que el cadáver que llevaba entre manos era el de mi madre, me apresuré a arrastrarla por el pasillo, para después abandonarla debajo de la cama de la habitación que compartía con papá. No era una acción nada inteligente, pero no fui capaz de pensar en algo más. En cualquier momento alguien la encontraría, y entonces mi deber consistiría en actuar como el hijo devastado y confundido. En cuanto bajé de vuelta a la fiesta, mis amigos me dijeron que el maquillaje se me estaba embarrando, y luego me preguntaron si estuve llorando. Antes de poder contestar, mi padre se acercó para preguntarme si de casualidad vi a mi mamá. Una pregunta que en otro momento hubiese sido fácil de responder, me dejó paralizado y sin saber qué decir. Entre las miradas desconcertadas de mis amigos, le contesté a mi papá que la última vez que la vi estuvo en la cocina. Durante casi 2 horas, nadie volvió a preguntar por ella, y sabía que aún no la encontraban, ya que de hacerlo la fiesta se llenaría de gritos y personas entrando en pánico. En un punto de la noche en que disminuyeron los efectos de lo consumido, un primo vino a mí para avisarme que mi padre quería verme de nuevo, me dijo que se encontraba en su habitación. Camino allá, creí que él ya lo sabía, me convencí de que encontraría a mi padre con el cuerpo de mamá entre los brazos, preguntando entre gritos cómo fue que me atrevía a hacer algo tan grotesco como eso.
Al mismo tiempo en que me fui acercando a su habitación, las inexplicables cortadas me siguieron abriendo la piel. Se sentía como tener un cuchillo cerca de las costillas. En el segundo en que entré al cuarto en donde escondía a mi mamá, me llevé la sorpresa de que papá estaba tranquilo, sentado sobre la cama y acompañado por una tía. De nueva cuenta, me preguntó si no vi a mi madre en el tiempo que transcurrió. Sin querer, miré un segundo debajo de la cama y con nerviosismo le dije que no sabía de ella. Después, salí de ahí y regresé abajo, prácticamente escapando. Durante otra hora no ocurrió nada que alterara la fiesta, hasta que la música se detuvo de golpe y desde el jardín se escucharon los gritos de mi padre y de mi tía, seguido de una voz en el comedor que ordenó que llamáramos a la policía. En ese instante, supe que mi madre fue encontrada. A pesar de que el terror solo me hacía tener ganas de correr, lo conveniente era subir y actuar consternado para no darles motivos de sospechar de mí. Estando de frente a mi padre, comencé a fingir que apenas me enteraba de la trágica e inexplicable muerte de mi madre. Ahora su cuerpo se encontraba a unos pasos de la cama y mi padre no dejaba de gritar horrorizado. A pesar de mi esmero por lucir destruido ante los demás, todos se dieron cuenta de que mi comportamiento no era el que se esperaría ver en cualquier hijo al que le acaban de asesinar a su madre. El primero en darse cuenta de ello fue mi propio padre. «Tú la mataste, puedo verlo en tu mirada», me reclamó, de frente a esas 50 personas que se amontonaban entre el cuarto y el pasillo. Antes de que llegara la policía, todos alrededor empezaron a agredirme, convencidos de que ninguna otra persona en la casa habría sido capaz. Al llegar las patrullas, mientras que algunos policías se encargaron de acordonar el área, otros se pusieron a evaluarnos entre interrogatorios. Ya que mi padre fue el primero en señalarme como posible culpable, entre 3 oficiales me acorralaron y llevaron a lo más apartado de la casa para analizar mi comportamiento. En primera instancia, comentaron que mi atuendo de pogo, en conjunto con mi fascinación hacia los asesinos, eran factores que jugaban bastante en mi contra. Al pasar de unos minutos, recogieron el cuerpo de mi madre para hacerle una autopsia. En cuanto a mí, me llevaron con estos para mantenerme detenido, al menos hasta que se comprobara si en verdad era tan inocente como se los aseguraba. Mientras me mantenían detenido, me hicieron quitarme el disfraz, así como la camisa que ahora sabían que conseguí en la subasta de Jack Baker. En el momento en que mi piel se quedó expuesta, los policías dejaron salir exclamaciones de impresión y desagrado. Uno de ellos me preguntó: ¿tú te hiciste esas cortadas solo? Al ver hacia mi pecho, descubrí con el mismo horror que ellos, que las cortadas de cuchillo se habían multiplicado y algunas se veían muy profundas. Estas no estaban así hace unas horas, la última vez que me miré a mi espejo. De pronto, era visto ante la ley como alguien al que le gustaba autolesionarse. No supe cómo explicar la aparición de aquellas cortadas. Si les decía que estas aparecieron solas por el uso de la camisa de Jack, ninguno de ellos me iba a creer. Por un día completo estuve detenido, pero se vieron en la obligación de liberarme, porque hasta entonces no hallaban nada en mamá que sirviera para inculparme. La navaja con la que la ataqué la escondí, y por los guantes que llevaba puestos por el disfraz de payaso a la hora de hacerlo, ni siquiera pudieron dar con mis huellas. Previo a soltarme, me advirtieron que permanecerían cerca, por lo que no contaba con una escapatoria. Como la casa tenía a más policías revisando el lugar, preferí irme a hospedar en un hotel cercano. Sabía que no era del todo libre, mas no se me ocurrió nada mejor. Entré a la habitación del hotel con la misma camisa usada por Jack, con la única diferencia de que ahora ya no me enorgullecía el portarla. En un intento desesperado por quitármela y no volverla a usar nunca, fui al baño y me la retiré, sufriendo por el ardor de las heridas. En ese mismo instante, vi cómo de frente al espejo algo me provocaba nuevas heridas. Primero sentí una puñalada en el abdomen, y al quedarme doblado por el dolor, ese algo afilado e invisible continuó haciéndome nuevas heridas.
En los siguientes minutos, lo que sufrí se sintió como si más de 5 cuchillos me estuvieran cortando al mismo tiempo. Al final, quedé retorciéndome en el piso y sin poderme mover. Aunque no recibí una sola puñalada, las cortadas eran incontables. Me costó trabajo poderme levantar después de aquello. Al mirar cómo se encontraba mi cuerpo ahora, no parecía quedar centímetro que no estuviera cubierto por cortadas. Entre las líneas que se me abrieron, en el pecho me rebanaron la frase, ¿aún crees que es divertido? Al leer esto, supe que de alguna manera mi dolor fue causado por el mismo Jack Bauer. Por lo visto, los fantasmas existían y aún en la muerte podían ser violentos. Y si no se trataba del fantasma de Jack, entonces el hacerme propietario de algo suyo me dejó maldito. Ante la pregunta que me quedó cortada respondí con un no. Ni admirar a los homicidas o convertirse en uno es algo divertido. Ya sabía lo que se sentía acabar con la vida de alguien y no era nada de lo cual estar orgulloso. A pesar de las investigaciones y la autopsia de mi madre, nunca pudieron comprobar que fui yo el culpable, hasta hoy, que estoy teniendo el atrevimiento de hablar sobre todo esto. Aunque hace un año no me culparon por aquel homicidio, mi padre continuó estando seguro de que fue obra mía y de nadie más. Por lo tanto, me terminó echando de la casa. De ser un joven consentido, tuve que aprender a arreglármela solo trabajando como un lavaplatos. Diría que así terminó todo, pero, si estoy contando esto, es porque algo más grande que yo sigue atentando en contra de mí. Cada noche me es imposible dormir, porque esta cosa no me ha dejado en paz. A diario vuelvo a ser atravesado y rebanado, al punto en que ni siquiera las curaciones son suficientes para hacer que las heridas cierren. Por mi condición de salud actual, sé que ya se acerca mi tiempo de morir. Creo que la muerte lenta es lo peor que le podría desear a alguien, y no creo ser el único en pensar así. Pues, entre ser atacado durante 2 minutos y morir, a diario ser apuñalado durante 1 año y sentir tu agonía pasar, cualquiera preferiría quedarse con la primera opción. Sé que pronto voy a morir a manos de esta fuerza sedienta de sangre, y supongo que me lo merezco, por pensar que los homicidas de la televisión eran tan grandiosos como cualquier otro famoso del medio artístico. Si te gustaron los relatos, me gustaría que me apoyaran con un like o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Relatos de Terror. Sin más, gracias. Relatos escritos y adaptados por Dea Martín.